¿Cuántos de ustedes reconocen a este señor? ¿Quiénes lo conocen? A ver, Parece coreano. unas papitas y una coca para quien me diga quién es este señor. Frank Miller, no, no. ¿Quién es este señor? Es mi tío. Bueno, no es mi tío, es mi El tío emperador abuelo. Corner, ¿El qué? el El, del el de, KFC, el de KFC. el de KFC, ¡El señor casi. Jimmy! El de KFC. Ahí está, Mariana ya lo dijo. Miren, unas papitas y una coca para Mariana, que fue la primera que lo puso ahí, aunque mal escrito, pero Gilbert puso. Pero de todas maneras te lo hago válido, Mariana. Este de aquí, muchachos, es el, el director de las películas del estudio Ghibli. ¿Conocen el estudio Ghibli? Las películas de Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, El niño y la garza, de la última película que acaba de salir este año, ¿no? Este año o el año pasado, ¿cuál? Sí fue este año, ¿no, Mariana? El del niño y la garza. El pasado, dice Mauri. ¿Qué otra película? ¿Qué otra película recuerdan del estudio Ghibli? Ganó el Oscar, es correcto. Nada más que no estoy seguro si fue este año o el año pasado, pero la última película. El niño y la garza, el estudio. La princesa Mononoke, gracias Mariana. Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro. ¿Cuál La era el de del Kid. castillo? ¿La de qué? Karate Kid, no, la de Pony, artista. Vean el estilo de esta ilustración. Es en digital, pero noten las pinceladas y la combinación de colores. Este de acá me gusta también porque este lleva un poco más de lo que vamos a hacer nosotros, muchachos. Vean, por favor, la manera, aunque es en digital, todo está hecho a mano y hacen el mismo procedimiento de lo que vamos a trabajar nosotros. Vean, por favor, las pinceladas. En digital también hay pinceles, también hay tintas, hay texturas en óleo, en acrílico, en acuarela, gises, marcadores, etcétera, etcétera. Y vean por favor este que es un acabado mucho más detallado, pero es algo como lo que vamos a trabajar nosotros el día de hoy. Vean por favor la combinación de los colores. Quiero que lo observen muy bien y vámonos ahora rápidamente con el dibujo. Recuerden que en donde nos tenemos que concentrar la mayor parte y que quede lo mejor posible es en el dibujo. Aquí voy a dejar las referencias. En un momentito las voy a traer nuevamente. Lo voy a minimizar mientras. Y vamos a comenzar en el dibujo, por favor. Vamos a concentrarnos. Miren, déjenme les muestro el retrato completo de esta fotografía. Vean. Dice Natasha, profe, tengo un libro que habla de la historia y la creación de El viaje de Chihiro, está padrísima. Vean, por favor. Este es un auténtico retrato, muchachos. Recuerden que un retrato no nada más es tomar una foto, hacer un dibujo y listo. No. Debe captar la esencia de la persona. Y si logras captar la profesión o el oficio principal de ese retrato de esa persona, ese es un auténtico retrato, un retrato mucho más efectivo, mucho más, eh, digamos, específico para lo que representa la persona. Si tú no conoces, o si alguien, por ejemplo, ya cuando terminemos el dibujo, si alguien no conoce a este personaje, a Miyazaki, si alguien gusta dibujarle el brazo con su lapicito y un poquito la parte del fondo, o si simplemente ve esta foto, ¿qué te imaginas a lo que se dedica? ¿Qué te imaginas que es lo Dibujo que hace, manga. no? Digo, dibujo Dibuja de manga, anime. ¿no? Dibujo de anime, de manga, es lo mismo. Recuerden que el manga es el librito impreso, que él también ha hecho el cómic o manga impreso, y después el anime, pues es la animación. Pero observen, él es un dibujante, es un artista, un animador. Alguien que no conozca a esta persona, por observar, miren aquí el mandilito también, obviamente muchos tienen ahí su mandil para no mancharse la ropa. El lapicito, el fondo, incluso tiene muchos bocetos acá en el fondo. Vean, por acá está mi vecino Totoro. Bueno, acá está un Totoro.
acá chiquito, logras notar fácilmente a lo que se dedica en un buen retrato. Nosotros nos vamos a concentrar, o bueno, en la práctica nos vamos a concentrar únicamente en esta parte. Que se logre ver, por favor, el mandil. El mandilito para... Algunos van a decir, ah, es un cocinero por el mandil. Pero otros van a decir, ah, no, es que el mandil de los cocineros es diferente. Este es, como tiene una plumita, es un dibujante o un artista. Bien, y si alguien quiere dibujarle también el bracito con el lapicito, estaría perfecto, más que perfecto. Centramos aquí en nuestra hoja, por favor. Vamos a concentrarnos, repito, en la cabeza y una parte del cuello hacia el pecho. Boceto principal. ¿Dónde está mi lápiz? Acá está. Bien. Dice, ¿para cuándo vamos a dibujar a Akira Toriyama? Ah, ahí estaría padrísimo. Y si me sale así, dice Natasha, qué bonito dibujo este de Miyazaki. Vean este retrato también, muy buen ejemplo de Natasha que nos comparte. Si le sale así, también es súper válido. Aquí les tengo otros ejemplos. Vean, este otro retrato también es de acuerdo al estilo del artista. Vean este otro, por favor. Vean ese, está genial. Para quienes conozcan a Miyazaki y sepan sus características en el rostro, cuando ven este dibujo, muy seguramente van a decir, ah, pues sí se parece a Miyazaki. Hasta un cigarrillo le pusieron, miren. Ven, logran ver las manitas y el lápiz aquí de dibujante, los bigotillos y el pelillo, ¿no? Ese Profe, yo no retrato veo también al es. señor Miyazaki, yo veo ahí mi tío Raúl. A tu tío Raúl, o a este, ¿cómo se llamaba? El de los Rugrats, muchachos, el de Aventuras en Pañales. Tommy, ¿o cómo se llamaba? ¿Verdad que sí? Al bebé Tommy, con bigote. Puede ser. Les muestro este otro de aquí. Dice, profe, mañana es cumpleaños de Billie Eilish. Ya van como 3 años que se lo pido, se lo aviente. Puede ser, fíjate, Melissa. Muy buena propuesta. Podemos hacer mañana a Billie Eilish como abuela. Vean ese retrato. Sería padre. Y uno de mis favoritos, este de acá. Observen, está padrísimo. Está muy bueno ese retrato. Vamos a capturar la sonrisa de Miyazaki, la mirada de Miyazaki. Bien, centradito en nuestro papel. Comenzamos ahora sí. Recuerden la posición de todo el personaje. Vean por favorcito. En esta ocasión voy a colocar. Voy a hacer como el día de ayer para que no se me pierdan, porque luego algunos como que se les olvida un poquito el proceso del dibujo. Espero que no, pero de todas maneras voy a colocar, para recordarles un poquito el proceso. Vean por favorcito el círculo a la mitad de donde va la altura de los ojos. Vean que exactamente está donde cae el labio inferior para la boca. Está padrísimo porque nos va a ayudar muchísimo a saber dónde colocar los elementos principales. Ahí es el círculo principal. Observen por favor. Les voy a mostrar ahora. Vean por favorcito. Tenemos nuevamente el diseño de todo el boceto. Déjenme nada más achico un poquito el pincel. Vean, la mitad del rostro. Observen por favor. Rebasando y recordamos un poquito la línea de los ojos. Recuerden la línea de los ojos que se divide en 5 partes iguales, pero las 3 partes iguales del centro son las que van del mismo tamaño. En los laterales, miren, casi, pero se reduce un poquito por el tamaño del rostro. Los laterales son ligeramente más pequeñitos.
El volumen del cráneo, lo recordarán, que no es igual al volumen del cabello. La barbilla. En este caso, observen, miren, le quitamos un poquito el volumen de la barba y el tamaño de la barbilla es mayor que el del cráneo. El del cráneo es un poco o ligeramente más pequeño. Recuerdan las tres partes, desde la barbilla, nariz, ceja y frente. El tamaño de la oreja, desde la ceja hasta la base de la nariz. Dice la pintura al óleo sí tarda mucho en secar. El día de mañana vamos a practicar un poquito sobre la pintura al óleo. Tarda mucho en secar. Gracias por el recordatorio, porque sí es muy importante. Después de tener ya el boceto del cráneo, orejas, ojos, nariz, boca, falta la boca aquí. Vean hasta dónde llega la comisura de la boca. Poquitito más de la mitad, poco más de la mitad del centro de los ojos. Dice, es que no tengo pintura acrílica. Natasha, te recomiendo que uses otra técnica que no sea óleo. En esta, si no tienes pintura acrílica, usa mejor marcadores o acuarela o lápices de colores. Óleo de preferencia no. Espérate hasta mañana, porque mañana el óleo, si no lo has utilizado, te va a volver el cerebro loco, así de y se te va a manchar todo. Tranquila. El óleo de preferencia esta mañana. Mejor usa cualquier otra técnica, no sea óleo, muchachos. Si alguien tiene la intención de utilizar otra técnica por no tener pintura acrílica, de preferencia no uses el óleo. El óleo, aguántenme a mañana, porque el óleo tarda mucho en secar. Y si te manchas el dedo y te limpias en la ropa, ya no se quita. Y si te manchas el cachete y tienes que limpiarte así con jabón, así, tienes que meter a bañar y todo, porque si va a ser difícil que se quite la pintura al óleo. Esa mejor esperen la mañana. Si no tienen pintura acrílica, repito, usen marcadores, lápices de colores o acuarela. Yo les recomiendo que usen acuarelas. Acuarelas o marcadores, más seguro. Bien, Profe, dígame. ¿sabe usted si se puede quitar el acrílico de la ropa? No, el acrílico de la ropa no se quita. De Tengan mucho ninguna cuidado. manera. De ninguna manera. Le puedes tallar y tallar y tallar, se va a absorber, pero quitarse al 100% va a ser muy difícil. Dificilísimo, a menos de que sea una ropa de esa ropa que es como rompevientos, así de tela muy plástica. Ahí sí se pudiera quitar un poco, pero si es tela así de algodón, se va a absorber y ahí se va a quedar la mancha. O le Ok. corta, o le cortas el pedazo o le pintas del color de tu ropa. Mejor. Bien, vamos a comenzar, por favor. Sigan ahí los pasos. Círculo principal. Hagan su mayor esfuerzo. Círculo principal. Lo más bonito que se pueda. Círculo derechito, redondito, bien bonito. Dice, sí, repito, si no tienen pintura, ahorita vamos con eso, pero si no lo tienen, levanten la mano los que no tienen pintura acrílica. Muy bien. Ahí Mauri, Adrián, Eric, perfecto. ¿Quiénes? Ustedes usen acuarela, marcadores, ¿qué van a usar? A ver, díganme, Adrián, Eric, ¿qué les gustaría usar? ¿Marcadores o acuarela? Colores de madera. O colores de madera, muy bien. Mariana también, ¿qué van a usar? De todo un poco, dice Mauri, muy bien. Línea de la mitad del rostro. Perdón, línea de los ojos, a la mitad. Tenemos una ventaja grandísima. Que Miyazaki tiene un rostro caricaturesco. Dice Adrián, marcadores y acuarela, muy bien. Pueden utilizar lo que practicamos el día de ayer. Estaría más que perfecto. Y se van a dar cuenta
Es el mismo proceso de color, mismo proceso como lo que hicimos ayer con el gato. Vamos a colocar el volumen del cráneo. Vean que el volumen del cráneo es un poco más pequeño, muchachos. Ligeramente la vista de Miyazaki está un poco hacia arriba o elevada, que hace que la frente o el cráneo más bien se vea con poco volumen. Aparte, por la expresión de la sonrisa, hace que la barbilla se vea un poco más grande. Cuando sonríes, todo se expande. Bueno, no todo, pero la nariz, las comisuras, las mejillas, la barbilla hacia abajo se expande y se hace un poco más amplio. De tal manera que aquí la proporción de Miyazaki va a quedar en la barbilla ligeramente más grande. La barbilla sí puede corresponder a un tercio del círculo, pero el cráneo no. El cráneo es como una quinta parte del círculo aproximadamente. Dice Mario, hasta se parece al maestro Roshi con pelo. Estaría padrísimo dibujar al maestro Roshi. Colocamos, recuerden, aquí la quijada, donde termina aproximadamente la base del círculo. De hecho, un poquito más abajo por la sonrisa. Recuerden que se expande un poquito el área de la barbilla. Colocamos la barbilla. Esto solamente lo hacemos en boceto y para seguir la línea de la barba, pero no se va a ver. Esta línea de la barbilla y quijada no se va a ver porque va a tener textura de pelaje. De pelaje como perro, ¿no? Barba. Perdónenme, es que pelaje, ¿no? También. Dice Bueno, mientras... Me dice nomás. Bueno, dice qué Isabel. rasurado me pasaron a dar. Ya sé, ¿verdad? No, pero no se preocupe, varios estamos igual. A mí mis hijas me dicen que parezco hombre lobo. Ahí me quieren al final de Santa Claus. Oye, sí, ¿verdad? Sería padre, Tomás. Fíjense, deberíamos retratar a Tomás. Y les había dicho al inicio que no era Santa Claus y algunos dijeron, ay, sí, vamos a dibujar a Santa Claus. Sería padre utilizarlo de modelo. Barbilla, línea de... Mientras no me ladre el señor, dice Isabel. ¿Cómo estás, Isabel? Dice ya mejor, muy bien, muy bien. Colocamos desde la frente, observen por favor, miren aquí en Miyazaki, de la barbilla a la nariz, de la nariz a la ceja y de la ceja hasta el cráneo, son tres partes iguales. En este caso en Miyazaki es hasta el cráneo. Tres partes iguales. Aquí no recorta ningún área. Como el cráneo no tiene demasiado volumen, vean aquí ceja hasta arriba, de borde, de tope a tope o de línea a línea, borde a borde, desde la barbilla hasta el cráneo. Tres partes iguales. Repito, una porque el volumen del cráneo se reduce como tiene la mirada hacia arriba, se reduce la zona del volumen del cráneo. Otra, como está sonriendo, la barbilla, las mejillas y la nariz se expanden. La nariz sube, cuando tú sonríes, la nariz sube un poco, las mejillas hacia los lados y la barbilla hacia abajo. Todo pues sí, alrededor de la boca se hace hacia afuera. Bien, y expande el área. Colocamos la línea de los ojos en 5 partes, pero recuerden que las 5 partes son solo iguales en las 3 del centro. En los laterales es ligeramente más pequeño, fíjense, Miyazaki tiene la cara ligeramente redondita, que casi puede ser una parte igual que los ojos en los laterales, casi. Tiene también una ligera inclinación hacia su lado izquierdo, de tal manera que su oreja derecha se logra ver, pero la oreja izquierda no. Y no la cabeza está ligeramente girada hacia su izquierda. A la altura de la ceja, colocamos, bueno, de hecho está un poquito abajo, repito, porque como tiene la mirada tantito elevada, las orejas bajan un poco, pero podemos señalar primero la distancia a la altura de la ceja, nariz
Del otro lado igual si le quieren incluir un poquito el borde de la oreja, pero bájenla tantito para que se vea la mirada que sube un poco la orejilla, ligeramente desfasada hacia abajo, y del otro lado se alcanza a ver muy poquito, muy poquito. Si lo colocan muy de frente, si de preferencia dibujan en la otra oreja, porque luego va a aparecer Van Gogh sin oreja. Muy bien. Ahora, una vez teniendo esto, recuerden qué otro elemento le falta en la estructura del boceto, muchachos. ¿Qué otros elementos le faltan? Podemos hacer de una vez el peinado. Vean el volumen del cabello. Observen muy bien porque como tiene el cabello muy blanco y el fondo es muy brillante, se logra ver apenas la circunferencia o la silueta del cabello, pero toca aquí en el lateral de la oreja. Toda la silueta del cráneo es prácticamente el límite del cabello. Aquí cubre un poquito esta zona de la frente, del costado. Ahorita le dibujamos el cabellito aquí enfrente de la oreja en la patillita. O se lo ponemos de una vez, pero con una ligera silueta y textura. El cabello del otro lado, de igual manera también, solamente la silueta. Dice peinado como peinado de presidente, de Benito Juárez. De queso de Oaxaca. ¿De qué? ¿De queso? Queso de Oaxaca. ¿De queso de Oaxaca? Colocamos aquí el cabello, si observan en esta parte de la oreja, esa zona del cabello cubre buena parte de la oreja. Bien, hagan un peinado bonito, peinado bonito. La barba y el bigote lo podemos hacer antes que dibujar ojos, nariz y boca, siguiendo las coordenadas que tenemos. Aproximadamente cuál es el ancho del bigote, muchachos. A ver, observen. Ya lo pudiéramos dibujar, no tenemos que dibujar la boca, ni la nariz, ni los ojos. Está justo ahí, Isabel está haciendo como ojos de China, que más o menos está a la altura el del ojo, ¿no? rabillo, es correcto, del ojo o del rabillo de los ojos, ¿no? Casi, casi llegando a los bordes, o bueno, de hecho sí tocando los bordes. Como ya tenemos la coordenada donde llega el rabillo del ojo, podemos, El semiluna. como una media luna, de peine, está padre, ¿no? Aquí está un poco más hacia afuera. Voy a darle de una vez aquí la base del vello de la camisa. Eso lo podemos observar, dibujar directo la solapa de la camisa hasta donde lleguen, por favor, en su hoja. Espero que logre verse un poco el espacio para dibujar al menos los tirantes del mandilito. Póngale ahí una plumita o un lápiz en la oreja. Si no tienen espacio para ponerle un lápiz en el mandil, póngale un lapicito en la oreja. No sé si han visto alguna película, documental o reportaje de Miyazaki, pero él, como muchos artistas, se pone el lápiz en la oreja también. Dibuja y pues tiene su lapicillo en la oreja, ¿no? Siempre, siempre. Es muy útil las orejas para los artistas. Pobrecito Van Gogh, cuando se la cortaron, batallaba mucho. Sí, Se le pues con encajaban. los lentes. Sí, sí, para los lentes también. Imagínate alguien sin orejas con lentes. Se lo tenía que poner con cinta, ¿no? Para atrás en la nuca. Van Gogh, en lugar de ponerse el lápiz en la oreja, se lo encajaba así en el oído, ¿no? Para sostenerse. Con cola loca, dice. Para contestar el celular.
Bien, ahí colocamos el cuello de la camisa, un poquito el tirante del mandil, si les queda espacio, espero que sí. Suétercito, los hombros, según el espacio que les quede, déjenme abrir un poquito más la imagen. Cuando terminen el retrato y alguien les pregunte que quién es ese señor, no vayan a decir nada más que es un mono chino. Digan que es, defiendan a Hayao Miyazaki. Les diré que es mi abuelito, dice Mauri. Sí, tú dile que es tu abuelito. Mi abuelo. Un gran artista, y luego les cuentas una super historia, ¿no? Él es mi tío abuelo, Hayao Miyazaki García. Es japonés, por si estaban con el pendiente. Que todos se parecen a veces, pero dice, ¿cómo le hacemos para que nos adopte? ¿Quién, yo o Miyazaki? No, Miyazaki ya no, ya no. Bien, me voy a esperar un minutito para que nos alcancen hasta este punto. Ahí les dejo el espacio para la fotografía. En mandil dice, ¿puede dejar un poquito el dibujo? Bueno, pues ahí está. Ya no lo puedo alejar más del dibujo. Espero logren verlo ahí. Bien, así llega mi hoja y hasta acá arribita, hasta donde el cabello. Ahí está. Dice Natasha, es un abuelo muy lejano, o sea que vive en Japón y por nada del mundo es Hayao Miyazaki. Dice, vayan a decir mi papá o mi abuelo es Miyazaki. Uy, sería lo máximo, Mauri. Lo máximo. Bueno, para quienes lo conozcan, ¿no? Porque luego van a decir, ¿y quién es ese? ¿No? Fíjate. Bien, vámonos ahora con el detalle de los ojos. Voy a quitar las líneas guía. Hasta este punto creo que ya no vamos a tener ningún problema con las coordenadas. Los lentes, cuando son transparentes, siempre se dibujan al final. Incluso al final, no nada más del dibujo, sino hasta de la pintura, muchachos. Los lentes como las cejas o la barba y el cabello siempre se posicionan o se pintan al final por tener un mayor contraste. Siempre dibujen, siempre recuerden cuando sean transparentes. Si son lentes oscuros, pues sí van en lugar de los ojos, ¿no? Pero en este caso, ignoremos los lentes. Todo el armazón vamos a dejarlo después de todo el detalle. Bien, me voy a acercar a la zona de la línea de los ojos. Vamos a comenzar con el diseño tal cual de los ojos, muchachos, que creo que no vamos a tener mucha complicación. Caricaturícenlo. Pueden hacerlo a su manera mientras se puedan interpretar tanto la mirada, la forma o silueta de las cejas y la sonrisa, que es lo más importante. Ya cuando lleguemos a la parte de color, las texturas de la piel, las manchitas se observan en las mejillas, eso ya va a ser característico, pero de ella, del color. En el dibujo, traten de hacer a su manera, pero con las características aquí encima, desde el rabillo del ojo que va alineada y hace lagrimal, aquí se despega un poquito. La línea del mucho del dibujo se va a ocultar fácilmente. No pasa con marcadores, en marcadores se sigue viendo la transparencia, en acuarelas también se sigue viendo la transparencia, pero en acrílico, como es una pintura muy sólida, sí se van a cubrir unas partes, pero lo vamos a hacer de manera más efectiva, colocando y trabajando un poquito como si fuera acuarela. La acrílica con un poquito de agua o el pincel húmedo y que genere transparencias, que nos deje ver todavía la textura del dibujo. Bien, eso es lo que vamos a ir agregando, porque muchas veces pasa que quienes usan acuarela, perdón, pintura acrílica o pintura al óleo, dibujan bien bonito y luego ponen la primera capa de pintura y cubre todo el dibujo.
¿Se ha pasado? No sé si les ha pasado, pero es lo peor de lo peor. Y lo pones y luego dices, ching, o sea, y de qué me sirvió el dibujo, ¿no? Si lo vas a tapar toda la primera capa. De manera más efectiva, no por nada les mostré primero la técnica de marcadores, acuarela, transparencias. Y esas dos técnicas, recuerden que les he dicho que una técnica anterior te va a ayudar a la siguiente. Lo que hicimos ayer con el gato, o el viernes con Frida, o el anterior ¿con qué hicimos? Con el mono chino, ¿no? El coreano. Se Ojo. comienza con Lee Suho, gracias. Se comienza con transparencias de menos a más para que se siga viendo el dibujo hasta llegar a las últimas capas. Ya podemos taparla, pero ya prácticamente tenemos la mayoría de las capas. Entonces, nunca cometan ese error. Es muy común. Al principio, cuando conoces una técnica, es muy común que en la primera capa de color, por eso muchos terminan como sacándole la vuelta a las técnicas de color. Y dicen, no, mejor lo dejo en lápiz. Porque con color siempre se me pierde el dibujo. Y sí. Pero lo mejor es comenzar, como ya lo hemos mencionado, con grises, con las sombras, con transparencias. Y poco a poquito le vamos sumando, pero dejando que se vayan viendo todavía los trazos del dibujo. Colocamos antes de la nariz un poco la sombra, no es todavía la línea de expresión, sino la sombra que está entre la ceja y el arco de la nariz. Esto es una pequeña sombra que une desde la ceja hasta el arco de la nariz. Dibújenlo, aunque vayan ahí el armazón de los lentes. Primero se dibuja todo como si no tuviera lentes. Ya tenemos la estructura de la nariz. Pregunta, muchachos, ¿cómo dibujarían al observar a Hayao Miyazaki? ¿Cómo dibujarían la nariz? ¿Como lo hicimos con Hugo Cabret o como lo hicimos con Lee Suho? Como Lizuko. Como Lee Suho, más geométrico, así más estructurado, o como Hugo Cabret, que nada más era la bolita en la punta y los dos ovalitos a los lados. Como Hugo Cabret. Como Cabret, ¿no? Vean la nariz de Miyazaki. No es una nariz así muy geométrica o estructurada, muy piramidal. Es una nariz muy pequeñita y que se logra ver más la punta de la nariz. Ah, perdón, me faltaron los bordes. A la altura de los lagrimales en ambos ojos, al interior de los ojos, bajamos 2 líneas paralelas. Ese va a ser el ancho de la nariz. Pero como sonríe, la nariz, se han dado cuenta que cuando sonreímos la nariz se hace más ancha, un poquito más ancha, se sube y se hace más ancha, porque la piel que de la comisura, cuando se hace hacia los lados en la sonrisa, estira también la piel de la nariz y se hace tantito más ancha, de tal manera que va a rebasar aquí la punta de la nariz en ovalito, en círculo, y rebasamos un poquito con la parte externa de las fosas, la línea guía, rebasen un poquito. Mucho más sencillo. No todo se dibuja con una silueta súper estructurada. Depende de quién vayas a retratar. Mi abuelita Meiche tiene una nariz así como Hayao Miyazaki, así, chiquita, chiquita y de bolita. Está bien fácil la nariz de mi abuelita Meiche. Facilísima. Colocamos las fosas nasales. La parte externa de la fosa con un poco de sombra, ignorando el armazón de los lentes. Colocamos un poquito de sombra en los laterales, que le dé un poco de volumen. Si les gusta más o les queda más automático el estilo caricaturesco, háganlo, no pasa nada. Cuando lleguemos a la pintura acrílica, también le van a poner su toque ahí. Sombra, dice Isabel, se llama Richard Attenborough. Aclaro un poquito.
Dibujamos labio superior pegadito al bigote. Primero desde el interior. En el interior hay dos formas como de gota, muchachos. En la comisura que hasta el borde del bigote recuerden que la comisura de la boca, miren dónde estaban las líneas guía, ahí está, la comisura de la boca llega rebasando la mitad del ojo hacia la parte externa, más cerca del rabillo del ojo. Bien, entonces podemos colocar una línea guía más cercano al rabillo del ojo, cruzando la mitad, y hasta ahí debe llegar la comisura. Bien, del otro lado también, rebasando la mitad del ojo más cerca del rabillo del ojo. Colocamos la línea de la comisura. Labio superior en la parte interna. La línea externa o el grosor del labio va pegadito al bigote y muy pequeño el labio, son como dos gotas, observen, que van hacia el centro. Se forma la V y aquí no dibujamos el surco labial. Bueno, se sombrea un poquito, pero no se dibuja demasiado. Hace una manchita de sombra en el bigote. Y el labio inferior, primero desde el interior del labio, lo adaptamos prácticamente a la línea del círculo principal. El grosor del labio hacia abajo es muy delgadito. Solamente se alcanza a ver una pequeña línea en la base, en el centro del labio, y una sombra entre el labio y la barba, la barbilla. Una línea casi paralela en el labio inferior, lleva tantita sombra en el costado, acá cerquita de la comisura. Ahora, observen muy bien lo siguiente: cuando dibujamos una sonrisa, muchachos, no dibujamos diente por diente. En caso donde dibujemos personajes como el Guasón, que tienen así los dientes muy marcados, o a veces como con textura, ¿no? Como oscuros, sí se dibuja diente por diente. Aquí, a excepción de la dentadura superior, en la dentadura inferior se nota un poquito más enmarcado, pero se dibuja más la dentadura. Observen. Primero la dentadura superior. Los dos dientecillos de arriba en el centro. Y tiene hacia los lados 1, 2, 3, 4, 5, 6 visibles del lado izquierdo arriba. 1, 2, 3, 4, 5 del lado derecho arriba. Comenzamos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No lleguen hasta el borde total, porque en el borde, en la comisura, lleva sombra. Ese triangulito de sombra. Del otro lado también, 1, solamente la dentadura primero, 2, 3, colmillito, 4, 5, y en el triángulo de la comisura, sombra. La dentadura inferior está detrás, ligeramente detrás, y se marcan apenas unas líneas en la división de los dientes. Muy sutiles, muchos, no lo vayan a marcar demasiado. No le marquen tan fuerte. Son líneas muy pequeñas. Y como último detalle en los dientes, la encía como arcos, lo visible nada más. Aquí hay un arco en la dentadura superior, donde alcancen a tener ahí el espacio para el labio. Se dibujan los arcos de la encía. Arriba y abajo, si les queda también espacio, y si no, van ahí la línea para el labio. Dibujamos los arcos de la encía debajo.
todos los huequitos en los lados, en los costados, con un poquito de sombreado que va a hacer también que sonría o aumente la sonrisa. Si tienen que ajustar algo, y observen nuevamente, ajusten la comisura. En los costados, esa silueta triangular en la comisura es súper importante, donde termina la dentadura y comienza ahí el huequito de la boca. Bien. Ahí está Miyazaki. Dudas hasta este punto. Se ve más cachetón y Miyazaki de este lado. Tal vez en mi dibujo le pagaron muy bien por el vecino Totoro y no mucho. Fue demasiado. Ah, ya vi por qué le puse mucho volumen en la barba. Ahí está. Aquí es un poquito más delgadita. Ahí está. Aquí la orejilla también. Un poquito más cubierto. Se alcanza a ver una pequeña partecita en la silueta de la oreja. No duden de su dibujo, muchachos. Confíen en el proceso. Todavía le faltan los lentes. Si dicen, ay, ese como que sí, como que no, tranquilos, todavía le faltan los lentes. Los lentes le van a dar un toque todavía mucho más específico. Vamos a colocarle las líneas de la frente y limpiamos primero las líneas guía. Colocamos texturas que rodean prácticamente la ceja. Puedes marcarlas un poquito. Cuando lleguemos a la pintura acrílica se van a tapar mucho. Entonces marquemos suficientes para tener visibles después de la primera capa de pintura acrílica. Dice, puede darnos un repaso rápido de cómo se hace la boca. Ok. Lo voy a hacer aquí. La boca se realiza como un ave. Fisura hacia los lados. Labio superior como dos gotas hacia el centro. Labio inferior al interior primero. La base del labio. Y aquí lo voy a poner encima. Así. Y es aquí con bigote y sin bigote. Hoy que vamos a usar pintura acrílica. Y si no tienen pintura acrílica, pueden utilizar marcadores, acuarela o lápices de colores. Y los dientes. Dentadura superior primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dientes del lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5 dientes del lado derecho. Encía en arco. No se dibuja diente por diente, se dibuja la dentadura, el borde de la dentadura y la encía. La dentadura inferior, las líneas de la separación entre un dientecito y otro, pero no completas, y el arco de la encía en la base. Normalmente, muchachos, tenemos, si ya te quitaron las muelas del juicio o todavía no te salen, tenemos 7 dientes en cada coordenada. 7 a la izquierda, 7 a la derecha arriba, 7 a la izquierda abajo, 7 a la derecha abajo. 7 por 4, 28 dientes en total. Cuando te salen las muelas del juicio, 8 en cada coordenada. 8 por 4, 32 dientes. Mínimo son 28 dientes. Se cuenta por coordenadas. De la mitad a la izquierda son 7. De la mitad a la derecha, 7. Abajo lo mismo. 7 de un lado, 7 del otro. Pero visibles, si observan aquí en Miyazaki, se ven solamente aquí 6 de un lado, la séptima muela no se ve, y del otro lado se ven 6. Bien, miren, ahí está Miyazaki sin barba.
Ah, sí. Le puedo poner la sonrisa del guasón. Y es aquí. Atención, guasón. Estaría padre, ¿no? Mira, ahí está. Cuida de Mariana, yo no fui. Ya compadre. Está padre, ¿no? Porque hay un guasón que tiene un tatuaje en la mano, ¿no? Aquí de una sonrisa y luego se la pone en la boca. ¿Verdad? Más o menos. Bien. Sí, que sonríe así con la boca tapada y tiene sí, la sonrisa en la mano. Vámonos ahora con. Ya tenemos ahí la textura en la frente. Les falta aquí de las mejillas, muchachos, en los pómulos. Un poquito en la silueta de la línea guía. Márquenlo tantito. Tantito. También los lunarcitos o las manchitas aquí en las mejillas. Márquenlas también un poquito. No vamos a limpiar mucho el boceto porque, repito, la pintura acrílica lo tapa mucho, muy fácil. Entonces, de preferencia que se queden, entre más marcaditos se queden, va a ser mejor para que no se borren tan fácilmente o no se tapen o cubran con la primera capa de pintura. Observen las líneas de expresión que te hagan falta en el dibujo. Aquí en la frente me falta el cabellito en el costado, cerquita de la ceja. Hice unos tatuajes de ojos en las manos, como el fauno. Híjole, qué personaje tan padrísimo. Está bien chido ese personaje, así como salen de los ojos, perdón, de las manos los ojos. Se los pone aquí. Colocamos ahora las líneas en el cuello. La textura el pelaje, otra vez iba a decir, del vello en la barba, en el bigote, son muy, muy, muy sutiles. También vamos a definirlas. Repito, se van a cubrir, les aviso, porque luego, cuando lleguemos a la primera capa de pintura, van a decir eso, van a observar que se cubren, pero vamos a hacer que no se cubran tanto con una transparencia. Recuerdan, la grisalla siempre nos va a ayudar muchísimo y vamos a trabajar muy similar a acuarela. Con un poquito de agua en el pincel, en la primera capa, vamos a preparar primero una sombra. Vamos a cubrir la mayoría del personaje con sombra, dejando que se vea el dibujo lo más posible. Bien, ahora sí. Listo, ahí está Miyazaki. Si le van a agregar un poquito de líneas en el cabello, solo como líneas guía, también. A ver. Y vayan limpiando o eliminando las líneas que ya no necesitemos. En el sello también tiene líneas, ¿no? También se nos está pasando entre ceja y ceja. La verdad se asoma. ¿Cómo era esa frase? Ujú. En medio de ambas cejas, muchachos, aquí están las líneas que hacen prácticamente un marco. Ah, ya parece preocupado mi personaje. Tal vez no marcarle tanto. Un poquito nada más. Por los lentes ya creo que te cambian, ¿no? Con los lentes va a cambiar muchísimo. Por favor, confíen en el proceso, muchachos, de verdad. Se van a dar cuenta cuando le pongan los lentes es otra persona como Clark Kent. De verdad, una persona cuando usa lentes o te acostumbras a verlo mucho con lentes y no se los quita o al revés. Cuando se ponen lentes cambia demasiado. Confíen en el proceso, confíen en su dibujo. Ahorita le ponemos los lentes. Primero vamos a colocar, o bueno, dibujamos los lentes, pero tomen en cuenta que se van a cubrir suficiente. Cuando lleguemos a la primera capa de pintura acrílica, vamos a ignorar los lentes nuevamente. De todas maneras, vamos a dibujarlo, ¿les parece? Para que confíen un poco más.
puente del lente entre un ojo y otro, un poco más arriba de la altura de los ojos. Como si no les hubiera costado trabajo el boceto alrededor de los ojos, pongan los lentes. Toca la base de la ceja. Por favor, háganlo muy equilibrado, casi. Aquí sí se puede. Ese es el ejemplo donde necesitamos que se vea lo más simétrico. Aquí sí, lo más simétrico posible. Así que con muchísimo cuidado, háganlo por partes y equilibrado. Parte superior del lente. Y ahora nos vamos del otro lado también. Armazón en la parte superior. Lo más equilibrado y simétrico. Aquí sí hay simetría, mucha simetría. Si no les queda tan simétrico, bueno, no pasa nada. Pero sí hagan su mayor esfuerzo. Al interior el armazón. Exterior. Hagan un lado, después el otro. Que queden igualitos, lo más similar posible. La base de los lentes. Si les queda lentes de John Lennon o Harry Potter, está bien. Mientras tenga lentes. Falta un poquito de sombra aquí debajo. Entre el ojo y la ceja. Profe, ¿los lentes de qué color son? Van a ser color siena o café rojizo. Pero hasta el final de todo. Sí, gracias. Muy bien. Y con sombra con negro también. La parte más oscura va con negro. Patita de lente a la altura de la oreja. Vean cómo cambia. Ah, bueno, me falta darle un poquito de grosor en el armazón. Una línea doble. Si le pusieron una línea y se ve todavía muy delgadito, lleva línea doble. Y repito, cuando pintemos la primera capa de acrílico, vamos a ignorar los lentes. Vamos a tratar de que se sigan viendo, de que se siga viendo el trazo del boceto. Pero no vamos a pintar así de arribita del lente, dentro del lente, debajo del lente. No, cúbranlo, lo van a tener que cubrir. Que si no, sí se va a notar la diferencia de que le dejaste un poquito de espacio o te frenaste con la pincelada en la base del lente, al interior del lente y encima del lente. Por eso le mencionaba que al inicio el dibujar el lente pues no sirve de mucho porque se va a tapar, pero vamos a tratar de que no se tape demasiado. Vean cómo cambia. Cambia muchísimo. Ya cuando le pone, ya no se parece al del KFC. Santa no tiene lente, ¿verdad? No tiene lentes. Ya cambió también ahí un poco. Bueno, para leer, sí. Recuerdo algunos anuncios de la Coca-Cola que estaba así en su casilla Santa y luego al leer las cartas se ponía los lentecillos, ¿no? El Santa de la Coca. Dice, pero el personaje de KFC sí. ¡Ay, es cierto! Sí tiene lentes el de KFC. Muchos también confunden el personaje del KFC con el de Jurassic Park. Dices que Santa no nos ha dejado verlo. No, pero sí, hay algunos de la Coca que tienen así los lentecitos de redonditos chiquititos de lectura, de los pequeñitos. Si se los pone para leer las cartas. Hay algunos anuncios de la Coca de hace varios años. Donde no tiene lentes, pero para leer las cartas sí se los pone. Bien. Vámonos con la pintura de una vez. No lo limpien. No va a hacer falta. La pintura de acrílico es súper poderosa. Adrián dice, no son el mismo. Cuando terminen este dibujo, dice, pero, es cierto, ¿a cuál te refieres? Al del KFC, ¿sabe? Que tiene así pioche y moñito, ¿verdad? Es cierto, tiene la barba diferente. Profe, no sé por qué, pero con los puntitos me figura Bob Esponja. Bob Esponja. También, digamos que es el creador de Bob Esponja.
Cuando termine el dibujo, muchachos, ya toda la pintura y vayan con alguien, no le digan quién es. Dejen que adivinen. Pregúntele ahí a alguien, ¿no? De tu familia. Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo me quedó el dibujo? Ah, está padrísimo el John Hammond de Jurassic Park. Y tú, pues, claro, me quedó igualito. Alguien te va a decir, ah, te quedó padrísimo el del KFC, tú di. Exacto, exacto, chamo. Y así te dicen uno de los conocedores, oye, se parece a Hayao Miyazaki. Pues, por supuesto que es Hayao Miyazaki. Dice... Ah, bueno, eso ya lo había leído. Bien, vámonos ahora con la pintura. Antes les muestro. Voy a dejar aquí el dibujo. Les voy a compartir aquí un ladito. Para que no se compliquen demasiado. En la pintura acrílica, levanten la mano los que ya han usado pintura acrílica en alguna de las manualidades desde el kinder, primaria, secundaria, para ayudarle a tu primito, a tu sobrino, a tu hijo, a tu nieto, al que sea. ¿Cuántos ya han usado pintura acrílica? Para pintar algún alebrije, para pintar alguna camisa, muy bien. Para pintar algún pedazo de cartón para, no sé, un trabajo escolar, ¿no? Dice Alice, profe, yo pinto ropa y las vendo, muy bien. ¿Quién ha utilizado pinturas? Es muy similar, aquí les muestro las pinturas que muy seguramente lograrán ver en un kit básico de unas 12 piezas. Bien, aquí les comparto. Vean por favor con atención lo siguiente para que no se me pierdan mucho. ¿Cuáles son los colores principales en cualquier Rojo, técnica? amarillo, azul. Ahí les va. Primero el blanco. Luego el amarillo, rojo y azul. Muy bien, esos son los tres colores primarios. Si en tu kit de pinturas vienen los colores secundarios, muy seguramente está el naranja, que es la combinación del amarillo y el rojo, ¿correcto? Pongan mucha atención aquí por si alguien no conoce todavía la combinación de los colores. La combinación de rojo y azul es un violeta. Y la combinación de amarillo y azul es un verde. Bien, esos son los colores secundarios. Muy bien. Con eso es más que suficiente. No necesitan más. Color negro también. Dice, si no tengo blanco... Ah, híjole, se me hace que sí va a ser un problema si no tienes blanco. ¿Tienes blanco de acuarela, Natasha? Si tienes blanco de acuarela, usa un poquito de blanco de acuarela. Porque sí lo vamos a necesitar. O, pongan atención, si alguien más tampoco tiene blanco, las partes de luces, de preferencia, déjenlas vacías. O esperen a que se seque y al final le ponen algunos toques si tienen marcador de pintura acrílica blanca, acuarela blanca, pero con muy poquita agua, mucha pintura, que se vea blanco, blanco, blanco. O si un lápiz de color que tengas y marca muy fuerte, le dan luces, pero hay, nada más hay que tomar en cuenta eso. Sí es importante el color blanco. Blanco, negro, los colores primarios, amarillo, rojo, azul, colores secundarios, naranja, violeta, verde. No necesitan más. Salvo algunos casos, muchachos, en algunos estuches o kits vienen pinturas como ocres o sombras. Esos también son importantes, pero voy a tratar de explicarles cómo se mezclan. Bien, con eso es suficiente. Y se va a utilizar muy similar a la acuarela, repito. Para que no, y como ya conocen la acuarela y para que no se compliquen tanto, muy similar. La única diferencia y gran diferencia es esa de que se seca rápido el acrílico. Hay que hacer la mezcla y usarla casi que de inmediato porque se seca muy rápido y hay que tener demasiada paciencia. Es la clave del éxito, recuerden la paciencia. Bien, traigan un godete, el mismo godete de dice, ¿y es a dónde se compra? ¿A qué te refieres, Mariana? ¿La pintura acrílica? Miren, tengo yo este estuche. Ah, la paciencia, que dónde se compra, me dice Mariana. Híjole, esa de la ganas con el paso del tiempo.
Miren, y aquí yo les muestro un kit. Este, por ejemplo, es de 24 pinturas acrílicas, pero hay de 12, hay de 48. Yo les recomiendo estas pues ya las tenía, todavía tengo y me sobran mucho, entonces se duran mucho, ¿eh? Yo les pedí que compraran tubitos de los chiquititos, porque terminando la práctica de hoy, miren, ahí está la de Tomás. Ahí a ver si se enfoca ahorita. Pero hay desde 12, no necesitan más, muchachos. Lo más importante de un verdadero dibujante y artista es saber combinar los colores. No necesita los 800,000 colores del kit más caro del mundo. Miren, ahí está el de Michelle, muy bien. 24 colores de 12 mililitros, muy bien. Justo eso, fíjense. Aquí dice 12 mililitros, son los tubitos más Aquí chiquitos. se parece. Miren, ahí está el de Tomás. Vean en la cámara. Parece a Miyazaki más joven, ¿eh? Sí, está bien. Ya con el cabello blanco, ya le va a dar Acuérdense, recuerden que mucho de su dibujo vamos a tratar de dejar que se vea y haciendo una transparencia. Si a la primera se tapa todo su boceto, ahí están cometiendo un poquito del error. Vamos a tratar de que quede con un efecto ligeramente acuarela en la primera capa. Dice, ¿cómo se llamaban los plumones? Los marcadores Copic. Miren, aquí yo me traigo un godete. Estas están ya secas, se las estaba quitando hace rato, pero no alcancé a terminar de quitarle todo. Voy a utilizar estos pocitos, muy poquita pintura. Repito, muy poca pintura. Se trabaja con apenas unas pizcas de color, gotas de pintura acrílica. No vayan a ponerle ahí toda como pasta de dientes, no. Con muy poquita pintura. Vamos a trabajar primero la sombra de toda la piel. ¿Qué color es la base de la piel, muchachos? ¿Recuerdan? Amarillo. No. Bueno, él es japonés, tal vez sí, amarillo. Dice Mariana, rojo, blanco y amarillo. Me faltó el amarillo. Bueno, ahí nos faltó el amarillo. Dice, solo tengo los colores primarios, dice Natacha, con esos meros, Natacha, no necesitan más. No necesitan más, muchachos, de verdad. Tráiganse, observen, no lo hagan, por favor no se adelanten, observen primero. Vean cuánto le voy a poner. No lo vayan a mezclar todavía, confíen en el proceso. Una pequeña gotita de rojo. Dice Isabel, háganle caso también a Isabel. Dice, yo la verdad primero te voy a ver porque jamás he usado la pintura acrílica así. Bien. Una gotita de rojo. Una gotita de amarillo. Partes iguales. Ahí está, vean. Partes iguales. ¿Y cuál es la mezcla de rojo y amarillo? Naranja. Naranja, muy bien. ¿Y si le ponemos blanco? Naranja piel. Naranja claro, ¿no? Un tono de base de piel. Muy bien, ya lo hemos visto con acuarela y con lápices de colores. Bueno, no, perdón, con marcadores, ¿no? Bueno, no, nada más con acuarela, creo. Ahí está, no lo mezclen todavía. Observen primero. Rojo, amarillo y blanco. En nuestra mente, como ya lo hemos hecho con acuarela, sabemos que eso va a ser un tono de piel. ¿De acuerdo? Algo como este, miren, algo como este. Muy bien. Ya sabemos qué se va a dar. Para darle un tono de sombra, ayer lo vimos en el gatito. ¿Qué color utilizamos? Del círculo cromático, ese color es un naranja claro. Principalmente el naranja. Aquí está el naranja. Azul morado. Si le ponemos una pizca de azul, va a generar un tono de sombra. Pero recuerden, esta cantidad debe ser mayor que la pizca de azul. Por ejemplo,
Si tenemos ahí tres partes iguales de rojo, amarillo y blanco, imagínate que esto es el 100% del color de base. Vamos a ponerle un azul, un colorcito azul, en aproximadamente un 20 o 30%. O sea, una gotita ligeramente más pequeñita que cualquiera de esas tres. Ahí le puse más. A ver. Creo que sí va a dar. Miren, una gotita de azul por cada tres de las otras, ¿no? Ahí está. Pongan una pizquita de azul. No se vayan a pasar de pintura azul como yo. Que le falta más eh, rojo y amarillo. Está como tu segundo de Como arriba este. hacia abajo. Ah, bueno, entonces sí está bien. Así que sí, como estos dos de aquí, ¿verdad? Se ven Ahí más. fue en ese Inter. Muy bien. Entonces sí. Tiene que quedar, muchachos, un naranja oscuro, un color tierra, un color siena. Hay sienas tostadas, sienas naturales, sombra natural, sombra tostada. Ese va a ser su primera capa de color y lo vamos a estar combinando con un pincel mojadillo. Húmedo, un poquito mojadito. Por favor, no lo pongan directo, porque si lo ponen directo va a tapar todo su dibujo. Tomen tantita agua con el pincel, vamos un poquito de pintura y observen ahora nuevamente. Déjenme les traigo. Dice Natasha, después de mi mes ya salió, muy bien. Ahora sí les voy a traer las referencias de por acá. Vean, muchachos, si les quedó rosita como este, está bien. Si les quedó cafecito como el segundo, perfecto. Si les quedó rojizo como el tercero, perfecto. Quedó como el de hasta abajo. Muy bien. Incluso el color de piel de él es un poquito también más neutral, más grisáceo. Vamos ahora, observen. A partir de aquí ya no vayan a detenerse porque si no se seca la pintura. Voy a colocar toda la base de sombra. Y si trabura, vamos cubriendo todo. Recuerden, cuando lleguemos a los lentes, rebasen el dibujo como si no existieran los lentes, por favor. En las cejas también cubran la ceja, no dejen el hueco de la ceja porque se va a ver raro cuando le pongan el pelaje otra vez. El gris del vello de la ceja y el blanco tiene que ir sobre el fondo de piel. Y rebasen el armazón de lente como si no existiera. De todas maneras, si lo están haciendo con un poquito de agua, se va a seguir viendo todo su dibujo de lente. No se preocupen. Con mucha paciencia. Les recomiendo muchísimo, de verdad, difuminen con el dedo. Si en alguna pincelada les cargó mucho tinta, difuminen tantito con el dedo. Cuando la pintura en el dedo no les va a durar, se va a secar rapidísimo, entonces van a seguir difuminando y no les va a afectar mucho. Y ahí con la naricilla ya se le está acabando la pintura a mi pincel y eso le va perfecto en las zonas de luz. Repito que la diferencia más grande entre la pintura acrílica y la acuarela, aunque se trabajan muy similar, es que la pintura acrílica seca rapidísimo. Pero lo similar es que podemos trabajarla con agua. Otra ceja también le pongo la base de piel. Bueno, no es la base de piel, perdón, es la base de la sombra. Y ya tiene una base de piel. Aquí ignoramos nuevamente el armazón. Fíjense con mi pincel, así como tiene tantita textura el pincel como que medio se abre
genera rayitas. Esas rayitas úsenlas a favor para las líneas de expresión. Cada que tomen pintura acrílica, antes toquen un poquito el agua, lleven nuevamente el pincel húmedo. Nunca se les olvide, al menos en la primera capa. En la primera capa sí es indispensable que le pongan un poquito de agua. Vayan trabajando como acuarela. En la zona de bigote y barba también, muchachos. Como si no tuviera bigote, como si no tuviera barba. Cuando le pongamos el tono blanco y el gris, debe caer sobre la base de la piel. Eso que ya colocamos, eso que ya, donde ya pintamos, seguramente ya se secó y ya no se va a revivir como en la acuarela. Tengan la seguridad y certeza que el acrílico no se va a despintar. Si le quieres aclarar un poquito, ya no lo vas a poder con un pincel limpio y mojado o húmedo, ya no le vas a poder rascar porque la pintura acrílica ya no revive. Aunque también es muy similar a los marcadores de alcohol, que son permanentes, entonces si logras como entenderlo un poquito más similar a los marcadores, también usa esa misma referencia. Son puras pizquitas de color también en los labios, por favor, aunque sean ligeramente más rositas. El color rosadito de los labios va a ser hasta el final, encima del tono de sombra. Aquí en el bigote donde hay más luz, ahí sí le voy a dejar un poquito de vacío, porque pues prácticamente no tiene tono de piel, donde hay mucha luz. Pero donde hay sombra, ahí sí le ponemos la basecita de la piel. Labio inferior, de igual manera. Si alguien está trabajando con un pincel plano y las puntas del pincel se separan un poquitín, úsenlo a su favor para hacer líneas de expresión. Sobre la barba, también rebaso. Todavía más sombreado, más oscurecido. Azul. ¿El azul? Rojo. Rojo. Si le ponemos rojo, se va a ver rosadito. En este caso sí le podemos agregar una pizca de negro. Hay un color, muchachos, que es un sombra natural, como este, que es un café con negro. Es básicamente nuestra base con una pizca de negro para hacerlo más oscuro. Recuerden que les he mencionado que el color negro nunca va directo, nunca va solito, siempre mézclenlo con otra base. Antes de darle los siguientes tonos de luz, voy a colocarle, observen, una gota del mismo tamaño que hicimos al principio. Ahí está la gotita de negro. Vean. Esa gotita de negro se va a mezclar con lo que te haya sobrado. Va a ser ese tono de sombra en un nivel más oscuro. Pero no va a llegar a casi negro, ¿verdad? No va a llegar a negro. Porque ya tiene la mezcla blanco, amarillo, rojo, azul. Vean, va a ser un tono muy, muy oscuro, pero no va a llegar a negro, repito. Es un tono café y se le llama sombra natural. Esa sombra natural es prácticamente un gris, digamos, pero con tonos de piel. El tono de piel pues ya lo teníamos. Y de nueva cuenta, muchachos, la recomendación es trabajar todavía con transparencias. Pero como ya es un tono muy oscuro, prácticamente va a ser la función de definir las partes más oscuras y ya prácticamente van a quedar listas. Y después continuamos con las luces. Muy bien, observen. Voy a hacer una manchita en mi hoja de prueba.
Vean qué color es. Se define, ahí lo observan bien. ¿Qué color es? Muy cafecito. Café, ¿verdad? No es negro, no es un gris, es un color negro con mezcla de tono de piel. Marrón. Como un marrón, un sombra tostada. Hay unos que, si se fijan en los nombrecitos de sus tubitos de pintura, dice sombra tostada, siena natural, sombra natural, que son colores como derivados del café. Y ahí Michelle ya lo tiene. Ya lo mezclaste, ¿verdad, Michelle? Ya le pusiste negro. Ahí Michelle ya tiene su mezcla. Si lo ven en la cámara, Michelle ya tiene su tono. Ahora sí. Esta va a ser la segunda capa para este tono. Vamos a observar, y tiene muy poquito de hecho. Vean, aquí en el cabellito. Sigan trabajando con un poquito de agua, ¿eh? Si ya dominaron un poquito o entendieron el concepto muy similar al de acuarela, sigan trabajando con agua. En este sí se va a cubrir, aunque trabajemos con agua, sí se va a cubrir un poquito el lápiz, pero no va a ser mucha pintura la que vamos a poner. Apóyense ahí de su boceto nuevamente. Podemos utilizar este para la sombra del cabello. Si quieren ya no tomen con el pincel un poquito de agua, ya si ya su mezcla todavía sigue diluida, con eso ya trabajen ya directo. Aquí en las cejitas podemos hacer la textura de las cejas, vean. Esta sombra para la ceja va a ser prácticamente la sombra en la base, y cuando le pongamos las líneas blancas encima, deben caer sobre esa sombrita y sobre la base del tono de piel, pero con textura, por favor, con textura. Dice con qué colores se hace el color café. Hay una técnica, bueno, de hecho creo que sí lo mencionamos, el impresionismo, ¿recuerdan? El impresionismo es una técnica que utilizaban artistas como Van Gogh, como Monet, Renoir, Paul Gauguin, en donde se trataba de hacer un retrato, o una pintura en general, no necesariamente un retrato, y terminarlo en ese momento, con luz de día, luz natural de preferencia, pero terminarlo al momento. Decían esos artistas, yo hago un paisaje, por ejemplo, iban así a un lugar, se paraban enfrente de algún paisaje que les llamara mucho la atención, o tenían al modelo, a la modelo enfrente, y decían, yo voy a comenzar la pintura y la tengo que terminar en el momento, porque el paisaje, fíjense lo que mencionaban, si lo termino en 2 o 3 días, el color del cielo cambia. No es lo mismo pintar un paisaje en un momento soleado, porque al día siguiente pudiera estar lluvioso, ¿no? O nublado. Y cambiaba el efecto de la luz. Cuando regresaban al siguiente día ya veían todo diferente, o tenían un estado de ánimo diferente. Si comenzaban una pintura, la terminaban en ese momento, tardaran lo que tardaran, lo terminaban en ese día, antes de preferencia de que cambiara mucho la luz del sol, o si lo hacían en interior, antes de que se les fuera la inspiración. Eso era el impresionismo. Y el efecto que causaba por terminarlo y hacerlo al momento y terminarlo en el mismo día, eran manchas sólidas, colores muy directos de pintura acrílica o de óleo, que daban, de hecho lo vamos a hacer mañana, de óleo, que daban así colores con mucho relieve. Y lo hacían y terminaban al momento. Tardaban entre 4, 5, 6, 8 horas en hacer una pintura. Y el resultado, como quedara, pero lo terminaban en ese momento. Y ese era un estilo impresionista. Pero mañana vamos a hacer óleo. Mañana vamos a usar óleo, y si alguien no tiene óleo, puede utilizar acrílico, marcadores o acuarela. Que la técnica, nuevamente, así como lo estamos viendo aquí, es la misma.
Ustedes deciden. Profe, me quiero Toriyama, digo, ¿qué era? Miyazaki. Miyazaki me salió modo mexicano. Está bien, es el Miyazaki mexicano. No te preocupes que sí existe el Miyazaki mexicano. Bien, continuamos. Así Me que gustaba más sin esta otra capa. sin esa otra capa, tú confía, no te preocupes. Sigue el proceso. Te va a salir como un Miyazaki mexicano. Sigue. Observa las referencias de acá también. Cada uno pone su estilo. Dice Adrián. Miguel Hidalsaki. Dice Adriana, como el pez mexicano que parecía japonés. Ándale, ¿te acuerdas de esa clase? El pez japonés mexicano. Una vez hicimos un diseño de personaje, muchachos, de un pez. Tenía aspectos o características muy mexicanas. Todo padrísimo, de todas maneras. Bien, aquí defino las fosas nasales que prácticamente ya van a quedar casi listas. ¿Recuerdan ayer en el gato que trabajamos con grises? Cuando terminamos los grises se veía ya prácticamente completo. Eso es muy similar. No hemos utilizado más que dos colores, una mezcla de sombra del tono de piel más azul y el resultado de esa mezcla con una pizca de negro, un tono más oscuro. Ya tenemos más del 50% del dibujo, muchachos, se los aseguro. Voy con el cuello. Y hasta me sobró
como va a ser mayor cantidad de blanco, ¿cuántas gotas le ponemos de blanco, muchachos? Si el ¿Dos? color, si el color de la base es una gotita por partes iguales, blanco, rojo y amarillo, vamos a probar primero con 2 gotas de blanco. Ahí está. 2 gotitas de blanco. Muy bien. Vamos a comenzar con eso. Si le hace falta mayor claridad, que no creo, le ponen un poquito más de blanco. ¿Sabes qué también estoy pensando? Me quedé pensando, Tomás, en la mezcla que te quedó al final. Puede variar también, y se me pasó a decirlo. Hay veces en que los tonos de azules varían. Hay azules cobalto que te dan un tono. Hay azules ultramar que te dan un tono. Hay azules eh, Prusia que te dan otro tono. Yo utilicé, por ejemplo, un azul ultramar y me dio este tono. A lo mejor alguien tiene algún tono de diferente de azul, un diferente tono de amarillo, un diferente tono de rojo, que les cambió un poquito la base del color, pero no es que esté equivocado, sino dependiendo la marca y el tono que hayan puesto, es el resultado que les dio, pero cada quien va a tener un resultado diferente. Ahí están los ejemplos. Nuevamente, insisto, vean los ejemplos de aquí de la derecha. Bien, ahí están rojo, amarillo y 2 gotas de blanco. En nuestra mente, si lo pensamos un poquito y lo analizamos, va a ser un tono de piel con más claridad. Vamos a hacerlo y creo que no va a fallar. Muy seguramente no va a fallar. Este tono va a ser para la luz. Sí, toda la parte izquierda de nuestro lado izquierdo, en la piel y en el cuello. Vamos. Mezclar muy bien. Un naranja claro, doble claro. Mezclo muy bien. Creo que sí le va a hacer falta más blanco. Tiene que quedar, repito, un naranja claro, pero más clarito de la base. Voy a ponerle otra gotita de blanco. Voy agregando por gotas. No vayan a rebasar el paso a paso. Voy a ponerle otra gotita de blanco. Mezclo. Si es suficiente, hasta ahí detengo la mezcla. Creo que está muy bien. A ver, me falta todavía mezclar un poquito más. Me falta más. Una gotita adicional. ¿Perdón? Miren, ahí se de Tomás. Va muy bien. Ya le dibujaste los lentes. Muy bien. Ah, es que Ya le tenía está negro y pues dije, bueno, voy a ocupar. de una vez, es correcto. Sí, al final de cuentas, de todas maneras, como ya pusimos la sombra, pues ya prácticamente la última capa. Miren, ahí está mi tono de piel con mayor cantidad de blanco. Le puse 3 gotas. 3 gotas de blanco. Perdón, cuatro en total. Eran las 2 al principio y otras 2 después. Ahí está, vean, un tono muy clarito de la piel. En mi hoja de prueba, vean, ahí está el colorcito. Tiene que ser un tono clarito, pero no va a ser un tono blanco. Tiene que ser un tono de piel claro. ¿De acuerdo? Suficientemente claro para la base. Voy ahora nuevamente. Si les agradó el uso del agua, pueden continuar tomando tantita agua con el pincel y les va a ayudar incluso a transparentar un poquito más. Un poquito de agua. Y ahora voy de a poco nuevamente, muchachos, de a poquito. Toco y difumino, o si no quieres difuminar, pues hasta ahí lo dejamos. Este color debe cubrir la mayor parte de la luz. Y si le vas a dejar algunos brillos muy intensos, puedes dejarlos vacíos. Bien, colocamos por favor una base de piel. Si quieren seguir utilizando un poquito de agua y le van a ayudar más en la transparencia,
si le quieren poner más blanco, vayan calculando el tono para la piel de su personaje o de su retrato. Todavía no es la última capa, le podemos agregar al final un poquito. Dice, si me salió más claro, está perfecto, Victoria. Mientras no sea blanco 100%, está perfecto. Tiene que ser un color de tono de piel muy, muy claro. O suficientemente claro que se diferencie de la sombra. El pincel. Y voy a agregarle, escuchen con atención, blanco directo sobre esas zonas de brillo. Limpio mi pincel primero. No tiene que... Pequeñísima, pequeñísima pizca. Aquí, sobre el gris. Mezclo. Y me va a dar un tono grisáceo, pero cálido. Un poquito más de esto. Un gris cálido, muchachos. Traten de conseguir un gris cálido. No un gris neutral. Vean, no es lo mismo un gris neutral sin tono a un gris cálido. Con una pizca del café. Si se secó, pues bueno, tráete un color café. Que tengas por ahí. Y conseguimos un gris cálido. Las luces se pueden quedar en blanco. Para el cabellito. Solo donde lo necesite. Mi Miyazaki no ha dejado de sonreír. Eso quiere decir que le gusta cómo va quedando mi dibujo. Miren, ahí está, unas pequeñas pizcas de gris cálido. No es lo mismo hacer un gris neutral. Si lo quieren hacer más jovenazo, pues pónganle un poquito más gris. Vean, esta zona de su lado izquierdo lleva mayor cantidad de gris. Encima le vamos a poner blancos. Y esa va a ser la última capa para el cabello. Aprovechen si se les acaba la tinta en el pincel o si las puntitas del pincel se separan un poco, generen texturita, observen, como si no tuviera canitas aquí en el bigotillo. Usen a su favor lo despeinado del pincel. Ahorita les muestro los que me están compartiendo por acá. Voy a tratar de no pausar porque ya llegaron a las 9:30, ¿no? No me había dado cuenta, pero ya estamos en la barba del lado izquierdo, de su lado izquierdo de preferencia, como si no tuviera canas todavía, como Miyazaki de 40, 50 años. Ahí está. No lo vayan a saturar, ¿eh? Con este mismo grisecito, creo que para los ojos le quedaría perfecto para el globo ocular. Y para los dientes también. En la zona de sombra de su lado izquierdo, aquí iría perfecto la sombrita con este grisecito cálido también. Es como cuando hicimos la sombra del gato. Ese gris cálido es perfecto. Les comparto el de Carol, el avance de Carol. Bien, miren, ahí ya está firmado. Muchas gracias. Se parece al hijo de Miyazaki. El de Mauri, qué bonito, Mauri, muy bien. Ahí se trabó aquí la... Déjame lo abro nuevamente. Vean el de Mauri. Ya lo firmó también. Le diste tono de tinta, ¿verdad, Mauri? Este acabado, miren ahí el ejemplo. Si le quieren dar acabados con estilógrafo o con marcador, a ver, confirme nada más ahí que le pusiste para definirlo. Muy similar al estilo del primerito de arriba a la derecha. Que lo observen. Gracias, Mauri. Bien. Mientras mostraba los dibujos ya se me secó el pincel. Es lo que pasa con la pintura acrílica. Bueno, ya voy con los blancos del cabello, la barba y el bigote.
Y al final espero que si me quieren acompañar, ya nada más eso, y no me tardo mucho en el cabello y voy con lo último que sería el armazón de los lentes y listo. En el vestuario eso sí, se me hace que se lo voy a dejar para ustedes. Bien, blanco directo, blanco directo. Si quieren cambiar de pincel y si no, pues con el mismo. Tomo un poquito de pincel, digo, de pintura directa. Y entre las líneas de sombra, refuerzo aquí el trazo de los mechoncitos. Vean. Hagan uso de su buen trazo. Aquí ya no, ya seguramente ya se ocultó mucho de nuestro dibujo, o bueno, de hecho creo que ya se ocultó, ¿no? Ya no les pregunté, pero hasta en qué capa, ¿no? En qué capa ya se ocultó todo nuestro boceto. Bien, ahí está. Y si se sigue viendo todavía su boceto, padrísimo. Miren, aquí de mi lado derecho todavía sigue viéndose un poquitito del boceto. La pintura acrílica, aquí ya no le vamos a poner nada de agua, sólido, en el tono blanco. Miyazaki en algún momento no tuvo tanto cabello canoso, ¿eh? Entonces no es necesario, si no quieren forzarlo demasiado, no es necesario que le pongan todo el pelo blanco, ¿no? No, pónganle nada más unos rayitos, unas lineecitas entre los grises y los blancos, se vayan definiendo los mechoncitos. Miren, aquí en la barba, por ejemplo, en la zona de sombra, le voy a difuminar un poco. Acomoden el pincel, gírenlo de tal manera que genere texturita lineal o rayitas. Pueden utilizar un pincel de punto fino o el pincel plano y lo van colocando así como lineecitas de espátula. Les comparto el de Adrián, qué bonito, miren el de Adrián. Con marcadores, ¿verdad, Adrián? Qué padrísimo dibujo, muy bien. Dice, profe, como es la penúltima capa, se puede poner con blanco, pero de óleo. Sí, Natasha, nada más que ya no vayas a tocar el blanco. Si es la última capa, ya lo blanco ya no lo vayas a tocar. No se va a secar, acuérdense. Dice, sí, es que no tengo pintura. Perfecto, Adrián. Te dice, para los que hicieron una práctica diferente a la pintura acrílica, se dieron cuenta que es la misma técnica. Lo puedes hacer con cualquier técnica, a excepción posiblemente de la pintura blanca, pero al final puedes dejar los espacios vacíos desde el principio o con el marcador de pintura acrílica darle las luces. Ay, me falta también la definición. Bueno, ahorita lo hacemos en las cejas con blanco y negro y a lineecitas. Bien, aquí está la
No sé si se las quieran poner. Unas antenillas ahí. Donde más le falta un poquito de pizca de negro. Pueden manchar un poquito de negro y difuminar. Ah, me había faltado en el cachete del otro lado. Aquí todavía no se seca mi primera capa. Ahí está. Y le difumino. Ahí está. Perfecto. La línea de la nariz hacia la comisura. Aquí con la primera base. Si todavía no se secan sus capas de mezcla, retoquen donde consideren que le haga falta. Remarquen algunas líneas de expresión si se les cubrió en el proceso. Ahí está mi Miyazaki. Sigue sonriendo. Le sigue gustando mi dibujo. Aquí ya se le puso triste su Miyazaki. Pero que a nadie. Me faltó también remarcar un poquito la sombra o silueta de los dientes. Que lo mismo con la misma primera capa. Eso debimos hacerlo al principio. Pero como todavía tengo ahí, en mi caso todavía tengo pintura. Como estuvimos trabajando con agua esa primera capa, pues aguantó con agua. Hay que retardar un poquito ahí el secado. Se fijan que ya son puras pizcas de colores. Y te va a sobrar el 99% de tus cubitos de color. Les comparto el de Alice. Qué bonito, Alice. Vean esto, muchachos. ¿Con qué lo delineaste, Alice? Con estilógrafo. ¿Con qué lo hiciste para empezar? Me dijiste que habías utilizado, ¿qué? Pues acrílico. Acrílico, y lo delineaste también con acrílico. No, con estilógrafo. Con estilógrafo, muy bien. Vean ahí el ejemplo, muchachos. Se puede combinar perfecto acrílico con estilógrafo, como lo es acuarela con estilógrafo, que también son a base de agua y le van muy bien. Qué buen dibujo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le falta? Ya está. Ya casi se sale de mi hoja el Miyazaki. Si consideran que le hace falta algunos toques rositas, algunos toques naranjas, algunos toques azulitos, vayan observando y trabajen con pequeñísimas cantidades. Si hay colores que no necesiten mezcla directamente del tubito de color, aquí por ejemplo con blanco me faltó ya el último toque de las cejitas. Un poquito, ¿no? Como Chente Fernández cuando le salían canas en todos lados, menos en las cejas y en los bigotes, ¿verdad? Ahí está, un poquito de líneas blancas para las cejas. Véanle midiendo el agua a los frijoles. Dice, la verdad pedí un poco el control y me quedó un Miyazaki tostado. ¿Qué opinan ustedes? Dice Mariana que le quedó un Miyazaki tostado. Yo creo que se ve más que perfecto. Observen este de Mariana. Muchísimas gracias, Mariana, por compartirlo. Un gran ejemplo. Miren, se parece a este Mariana. Este Miyazaki también tiene un tono de iluminación distinto. Así que ni te preocupes. Se ve padrísimo. Muy bien. Muchas gracias. Le falta el brillo en los lentes, muchachos. Observan que hay unos pequeñitos, pero importantes brillos con blanco en el vidrio, en el cristal del lente. Vean, con blanco y de preferencia sí con un poquitín de transparencia. Si no consiguen la transparencia por tomarla, vayan poniéndoselo, agréguenlo, márquenle ahí su estilo. Preguntan nuevamente, se fijan que todos ustedes tienen una manera distinta de hacerlo. A cada uno le salió distinto y eso es a su manera o de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su práctica, de acuerdo a sus herramientas, marcas
en la pintura, tipo de pinceles, incluso hasta el estado de ánimo en que empezaste a dibujar. Todo influye, muchachos, el resultado. Yo le voy a dejar hasta ahí. Les dejo de tarea que terminen lo demás. Esperen a que se seque, aunque seca rápido, en minutos. Si le van a agregar algún otro detalle, por ejemplo, antes de irme, siento que le falta un tonito rosita en los labiecillos. No le vayan a poner rojo directo. Rojo directo nunca. Voy a tomar un poquito de rojo y lo mezclo en la base de la piel que tengo ahí para hacer un tono de piel rojizo. Vean, ese tonito de piel. Y le pongo en los labiecillos. Nunca manden un tono directo. Siempre, así como el ejemplo del color negro, en lugar de mandarlo directo, se va a ver bien raro el color negro directo, a menos de que sea un entintado, que ya vimos el ejemplo, se ven padrísimos. Pero si van a hacer como base de la piel o base de algún área, siempre mezclenlo con algún tono que hayan hecho. Ahí está, miren ahí unas pizcas de rosita mezclado a la base de la piel. Y este mismo lo voy a utilizar para a manchar algunas zonas. Aquí en la frente, unos 15 mucho. Nos vemos el día de mañana. Vamos a trabajar con óleo. Repito, si no tienen óleo, utilicen acrílico, utilicen marcadores o acuarela o lápices de colores. Gracias, dice Isabel, padrísimos trabajos. Igual, opino lo mismo. Qué buen ejemplo nos mostraron cada uno de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos. Muy amable. Hasta mañana. Gracias, Tomás. Gracias, Naomi, Nami, Mekuri, Mariana, profe. Carol, Lisa, Adrián, Tomás, Alicen, Natasha. Hasta la próxima. Bye.